Y a esta hora del programa, cuando son las 7:32 de la mañana, nos acompaña Juan Pablo Guanipa. Él es dirigente de Primero Justicia. En un momento donde Venezuela vuelve a ocupar titulares, esta semana usted ha alzado la voz por la liberación de Eduardo Labrador, diputado del Consejo Legislativo del Estado Zulia, un caso que según refleja el uso sistemático del aparato judicial para castigar a la disidencia, pero también queremos conversar sobre el momento interno que vive su partido, las divisiones recientes, la ruta electoral, por supuesto, y los posibles y reales cambios en Venezuela cuando el tiempo corre, por supuesto, y las condiciones siguen siendo inciertas. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias y aquí estoy a tu orden. Bueno, has dicho varias cosas, has hablado de Sí. varios temas. Uno de ellos, el tema de los presos políticos, que para nosotros es sumamente importante, ¿no? Lamentablemente, desde que Chávez asumió la presidencia de Venezuela, comenzaron los presos políticos a ser una realidad en el país. Y todo se fue profundizando hasta que llegamos al día 28 de julio, cuando sin duda alguna ganamos la presidencia de la República con Edmundo González e inmediatamente se produjo un boletín falso emanado de la pluma del señor Maduro conjuntamente con el señor Amoroso, y a partir de allí comenzó el proceso más grave de persecución, de represión, de torturas en contra de las personas que han pensado distinto por el solo hecho de ser testigo de mesa, de ser miembro de mesa, de colocar algo en tus redes sociales, de ir a alguna manifestación. Eso era una razón o sigue siendo una razón para detenerte, para aislarte, para producir una desaparición forzada de personas, que consiste en el hecho de que la gente no sabe por qué la detienen, su familia no sabe ni por qué la detienen ni dónde está, no tiene derecho a visita de la familia, no tiene derecho a un abogado de confianza. Todo eso está pasando en el país y sigue pasando porque las detenciones se siguen dando en Venezuela. Además de eso, tenemos también el hecho real de que en todo el país los policías, los integrantes de distintos cuerpos de seguridad detienen a las personas, les revisan su celular y cualquier cosa que vean que pueda significar algún comentario político o lo que sea, les quitan dinero, les quitan cantidades importantes, en algunos casos 100, 200, $300, pero conozco de casos que han llegado hasta a $25,000 que le quitan a la gente para impedir su detención o para que la gente no sea detenida. Son cosas que están pasando en este momento en Venezuela y que nosotros estamos denunciando permanentemente. Sí, en el caso del diputado zuliano Eduardo Labrador, él fue detenido desde octubre del año pasado, ¿no? Ya van 6 meses de esta detención. ¿Qué se sabe de su situación? Además, sabemos que no es obviamente el único preso político, lamentablemente, pero ¿cómo ha respondido el Estado venezolano frente a estos llamados de liberación que ustedes hacen constantemente? Sabemos que de alguna manera no han sido efectivas, pero ¿qué esperan ustedes además después de tanto tiempo, ¿no? Es que fíjate, todo este tema de los presos políticos tiene que ver primero con la injusticia de su detención. Sí. No debería haber en ningún país presos políticos. En segundo lugar, con el ejercicio del debido proceso. No hay debido proceso, no se le respetan los derechos a los presos políticos. Y nosotros hemos exigido el debido proceso para todos, incluyendo también los venezolanos que han sido detenidos en Estados Unidos y que han sido trasladados a El Salvador. Lo menos que puede aspirar cualquier persona en un Estado de Derecho, que en Estados Unidos existe, pero que en Venezuela no, es el respeto al debido proceso. Ahora, ¿cómo puede Nicolás Maduro, el señor espurio fiscal Tarek William Saab, salir a decir que los presos que están en El Salvador no tienen proceso, no se les respeta su posibilidad de tener un abogado de confianza, no se les respeta la posibilidad de visita o de conocimiento de la familia? Pero bueno, si eso es lo mismo que está pasando aquí. Lo que está pasando en Venezuela es eso. Y en el caso de Eduardo Labrador, Eduardo es un profesor universitario, diputado al Consejo Legislativo del Estado Zulia, una persona que no ha cometido absolutamente ningún delito, que fue detenido cuando salía del país a encontrarse con una de sus hijas, que creo que vive en Colombia. Y bueno,
o en otro país, no recuerdo exactamente. Lo importante del asunto es que saliendo de Venezuela lo detienen y bueno, pasaron muchas semanas para que la familia supiera dónde estaba preso. Cuando ya saben que está en la DGCIM, bueno, comienzan a ir, tratan de llevarle alimentos, al principio parece que no se los permitían, después les permitieron llevarle alimentos, a llevarles ropa, etcétera, etcétera, y de repente lo volvieron a cambiar de sitio y lo han llevado hace algunos días al Rodeo, una cárcel que, bueno, que sabemos que no tiene ninguna condiciones adecuadas para llevar adelante procesos, como ellos dicen, procesos de respeto a la dignidad humana o de reinserción social o nada de eso. Las cárceles en Venezuela son simplemente un desastre. Entonces sí, hemos exigido su liberación como exigimos la liberación de todos, absolutamente Claro. todos los presos políticos en Venezuela. ¿Tienen ustedes información de cómo está él actualmente, físicamente, mentalmente? ¿Han tenido acceso a comunicarse con la familia? Mira, lo que sabemos es que tiene problemas importantes de salud, pero no los conozco en profundidad, pero sí la familia ha dicho que tiene problemas de salud y que no tienen la certeza de que su medicamento le esté siendo suministrado. Por tanto, tienen una preocupación que es Claro. legítima por la salud de su familiar. Ahora, la semana pasada, Primero Justicia sorprendió a muchos al anunciar la expulsión de varios de sus dirigentes, pues más conocidos como sabemos, Enrique Capriles, Tomás Guanipa, fundadores de este partido. La decisión se tomó luego de que estos líderes manifestaran posturas distintas a la línea, digamos, oficial de este partido. Juan Pablo, ¿qué llevó a esta medida tan drástica, no? O sea, ¿qué pasó internamente para llegar a este punto? ¿Por qué no fue una posible salida, digamos, como menos radical? Mira, son problemas que tienen ya algún tiempo, que no se reducen al tema de inscribirse por un partido distinto, pero evidentemente ese hecho exacerba las cosas, ¿no? Pues en primer lugar, yo diría que desde hace algunos años vienen sucediéndose algunos asuntos que van reflejando unas diferencias importantísimas en la forma de ver las cosas, en la forma de ver cómo salir de la situación que el país está viviendo. Creo que algunos han llegado a la conclusión de que no es posible sacar a Nicolás Maduro y que hay que convivir con él y tener algunos espacios y desde allí dar una pelea. Y eso evidentemente en mi caso yo no lo comparto. Pero bueno, después de todas las vicisitudes que vivimos con el tema, por ejemplo, de la candidatura presidencial, del retiro de Capriles, de cierto desconcierto en cuanto a su actuación frente a las primarias, después con el intento de cambiar la candidatura presidencial, que ya no podía ser María Corina ni Corina Llori, se intentaron otra candidatura Sí. supuestamente potable. Después de todo eso y de cierta inacción durante la campaña electoral, viene esta convocatoria, ellos se suman a la convocatoria a una farsa electoral, porque nosotros lo que hacemos es reivindicar el 28 de julio. ¿Queremos defender el voto? Sí, defendemos el voto del 28 de julio, el voto que emitió el pueblo venezolano de manera mayoritaria y que determinó un resultado electoral que no ha sido reconocido por la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces, el solo hecho de las habilitaciones selectivas que hizo el régimen de Maduro con respecto a estos compañeros, el hecho de que se les permitiera crear una especie de partido político y tener una tarjeta electoral y el hecho de que se inscribieran, evidentemente que son las gotas que derramaron el vaso y que hicieron que el partido tomara una decisión con respecto a ellos, con respecto a varios dirigentes de la dirección nacional del partido y también con respecto a dirigentes regionales que tomaron la decisión de postularse a gobernadores, a consejos legislativos o a la Asamblea Nacional. En un partido político hay normas, hay instituciones. En este caso, los estatutos del partido establecen que el Comité Político Nacional es el encargado de tomar las decisiones en cuanto a la visión política del partido. Ese comité se reunió el 25 de febrero con total legitimidad y decidió por una mayoría del 85% de los integrantes presentes en la reunión del comité político que no íbamos a participar en la farsa electoral del 25 de mayo. Ahora, la libertad te lleva a tomar la decisión que tú quieras tomar, pero esa libertad genera también la responsabilidad de asumir las consecuencias de esa decisión. Claro, ahora, ¿ustedes no temen que estas divisiones internas terminen debilitando aún más
a la oposición justo cuando se supone que debería haber una cohesión o una estrategia común y un mismo mensaje ahora que pues vienen las elecciones el 25 de mayo, porque indudablemente, aunque no se quiera participar por una parte del sector de la oposición, hay una realidad y es que las elecciones van hasta ahora. Bueno, pero yo no las llamaría elecciones, para mí no lo son. Es decir, son adjudicaciones, allí no se va a elegir a nadie, allí nadie va a ganar o a perder. Allí el régimen va a decir fulano quedó electo gobernador, fulano quedó electo en el Consejo Legislativo o en la Asamblea Nacional. Ahora, la alternativa democrática venezolana está cohesionada alrededor de quién y de qué, está cohesionada alrededor de la plataforma unitaria que integra varios partidos políticos que luchan en favor del cambio político en Venezuela, está integrada en función de distintos partidos políticos y movimientos sociales que nos acompañan y tiene un liderazgo que está en manos de María Corina Machado y de Edmundo González, liderazgos legitimados el 22 de octubre del 23 y el 28 de julio del 24. Entonces, aquí tenemos equipo, estrategia, liderazgo, tenemos la fuerza para seguir dando la pelea en favor de lograr el cambio político en Venezuela. Entonces nosotros pensamos que es fundamental que eso no solamente sea respetado, sino que eso signifique esa unidad necesaria. Al final yo no creo que estos sean procesos de división, estos son procesos de sinceración de toda la lucha que estamos librando. Ahora, ¿cuál es el estatus actual en el partido? Porque también la semana pasada se dijo que Capriles y Tomás Guanipa habían de alguna forma robado la tarjeta, o sea, hubo mucha especulación. ¿Cuál es el estatus actual del partido? No, el partido es su gente y el partido está dirigido por María Beatriz Martínez, que es la presidenta del partido, electa por la instancia establecida en los estatutos para la elección del presidente del partido. Está integrado además por Edinson Ferrer, que es el vicepresidente de organización, Paola Bautista, que es la vicepresidente de formación, Julio Borges, que es el vicepresidente de comunicaciones, estrategia y relaciones internacionales. Y ahí estamos, pues, y está integrado por gente en todo el país. Ahora, todos sabemos que la tarjeta del partido fue robada por la dictadura de Nicolás Maduro hace ya bastante tiempo y le fue entregada a una persona que alguna vez fue militante del partido, pero que indudablemente no representa ni los valores, ni los principios, ni nada de lo que significa Primero Justicia, que es el señor Brito. Entonces, en cuanto a la legalidad de la tarjeta, está totalmente viciada porque está Sí. en manos de gente que no representa ni los intereses ni las decisiones que el partido ha tomado. La legitimidad del partido está en quienes fuimos electos cuando se hizo la elección interna del partido hace aproximadamente 2 o 3 años y donde se definió cuál era su directiva nacional y sus directivas regionales, municipales y parroquiales. Eso es Primero Justicia. Algunos decidieron robarse la tarjeta, como es el caso de Brito, bueno, eso es una realidad. Otros decidieron irse a otro partido que se llama Unión y Cambio, bueno, que lo asuman. Al final de cuentas, la libertad, como te decía, es algo que Dios nos Sí. dio, es un don que Dios nos dio, pero la libertad comporta la responsabilidad y las consecuencias por las decisiones que cada uno toma. Ahora, los venezolanos, como siempre, en estas épocas de elecciones, de votaciones o de adjudicaciones, como usted señala, siempre tienen muchas dudas de qué hacer. Seguir las indicaciones de los líderes de oposición, abstenerse, no salir, pero ¿qué condiciones mínimas podría tener? Porque aquí tenemos que estar como de alguna forma en el medio, ¿no? ¿Qué condiciones mínimas tendrían que existir para que Primero Justicia y la plataforma unitaria realmente participasen en unas elecciones, votaciones, como usted lo llama, adjudicaciones? ¿Qué se está esperando exactamente? Lo que pasa es que lo que nosotros exigimos es el respeto a la voluntad del pueblo venezolano. Sí. ¿Qué sentido tiene votar si tu voto no es contado? ¿Qué sentido tiene votar si no se te respeta tu voluntad como elector? Aquí pasó algo sumamente grave el 28 de julio, es que la historia del país se parte en dos con el 28 de julio. Por un lado, logramos ganar por 40 puntos de diferencia, logramos demostrar el voto con las actas en la mano y por otro lado, Nicolás Maduro y el señor Amoroso deciden presentarle al país un boletín
que lanza a la basura todo el sistema electoral Sí, venezolano. Ese es el asunto. claro. El asunto es que hay un sistema electoral que está formado por todo el proceso que tú conoces, donde están las máquinas, el plan república, los centros de votación, la gente hace su cola, participa, guarda su tarjeta en una caja, esa caja se debe contabilizar. Nada de eso pasó. Sencillamente publicaron un resultado completamente distinto. ¿Qué decimos nosotros? Que se respete la decisión soberana del pueblo que está siendo irrespetada y nosotros no podemos ni pasar la página ni normalizar las cosas. Tenemos que seguir dando la pelea hasta que se logre que el resultado del 28 de julio se convierta en una realidad. Antes de finalizar, le quiero dejar una pregunta quizás un poco más difícil o más honesta quizás, ¿no? Con tantos obstáculos, con presos políticos, con inhabilitaciones, con líderes fuera del país o escondidos, como es el caso, bueno, en la clandestinidad, como es el caso de María Corina Machado, leyendo, y usted, por supuesto, leyendo comentarios Sí. en redes sociales, el ciudadano común, hay tanto descontento y se preguntan por qué el venezolano debería seguir creyendo en un cambio en un cambio de mando cuando se ha intentado todo lo constitucional. Mira, porque tenemos la responsabilidad de seguir, porque tenemos que cuidar que somos un país que tiene valores democráticos y valores libertarios, y esos valores nos deben impulsar a seguir dando la pelea. Yo tengo que quitarme el sombrero ante el pueblo venezolano. Es cierto que durante 26 años el pueblo ha luchado muchísimo para que se rescate, se restituya la democracia, la soberanía, la libertad, el ejercicio de los derechos, el Estado de Derecho, la separación de poderes, la primacía constitucional, todo eso está vulnerado en Venezuela. Y este país ha dado una gran pelea. Y tan es así que esta gente que está en el poder no ha podido colonizar la conciencia del pueblo venezolano, que se mantiene en una actitud incólume en favor del cambio político en Venezuela. Si algo tiene este país en este momento es indignación. Este país está indignado porque un señor que no tiene ninguna legitimidad se mantiene en el poder sin tener ningún respaldo popular, absolutamente nada de respaldo popular. Él lo que hizo fue un atraco a mano armada por la Fuerza Armada de la propia presidencia de la República, y por eso el pueblo tiene derecho a seguir constante hasta lograr ser un pueblo libre, un pueblo democrático y un pueblo que comience un gran proceso de transformación. No existe forma alguna de resolver ninguno de los problemas que el país tiene mientras Maduro siga allí. Por eso se legitima y se justifica seguir dando la pelea hasta la liberación de Venezuela. Muchísimas gracias, Juan Pablo Guanipa, por haber compartido, bueno, estas inquietudes que teníamos. Sabemos que la semana pasada fue que se desarrolló todo este inconveniente, pero estaremos muy atentos al desarrollo de la noticia y a los acontecimientos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas Era Juan gracias a ti, Pablo saludos. Guanipa, dirigente de Primero Justicia. Ustedes nos aparten, que ya venimos con más de Buenos Días.